Canal Multimedia presenta Mundo Forense, conducido por Zoraida García Castillo, Anaí Rodríguez González y Carla Vázquez Barrera. Un programa de la Escuela Nacional de Ciencia Forense y la Facultad de Derecho de la UNAM. Muy buenos días, les habla Carla Vázquez Barrera en su programa Mundo Forense. El día de hoy estamos transmitiendo desde la página de Facebook de IUS Canal Multimedia de la Facultad de Derecho de la UNAM. Queremos dar las gracias a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho, a la doctora Irene Emilia Trejo Hernández, jefa de la División de Universidad Abierta de la Facultad de Derecho, y Eduardo Ramírez, así como al equipo que se encuentra en cabina por propiciar este espacio. Les recordamos que estamos en la plataforma de IUS Canal Multimedia y que se retransmite en la página de Facebook Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM, en donde nos pueden dejar sus preguntas y comentarios para el invitado del día de hoy. Hoy nos acompaña el doctor Héctor Fernando Vizcarra para conversar sobre el tema literatura, cine y ciencias forenses. Me permito leer una breve semblanza de nuestro invitado. Es maestro y doctor en letras por la UNAM, investigador del Centro de Estudios Literarios en el Instituto de Investigaciones Filológicas, miembro del Seminario de Estudios sobre Narrativa Latinoamericana Contemporánea y del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Entre sus líneas de investigación están las teorías de la ficción, las literaturas policiales y la narrativa latinoamericana contemporánea, la adaptación audiovisual de obras literarias y las narrativas seriales. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Cergy, en la Biblioteca de Novela Negra, en la Universidad Rennes, en París, traductor de varios libros de poesía y novelas del francés al español, becario Fonca Jóvenes Creadores 2015 y autor de varios libros para niños y de las novelas El filo diestro del durmiente y Constelaciones bajo tierra, profesor del Colegio de Letras Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. La observación minuciosa de la escena del crimen, el análisis de indicios y la deducción lógica se ha convertido en un recurso literario que con el tiempo encontraron ecos en la práctica científica. Así, la literatura no solo se inspiró en la ciencia forense, sino también ayudó a popularizarla y a construir un imaginario colectivo sobre la resolución de los crímenes. Más allá de los estereotipos, la literatura y el cine ofrecen un espacio fértil para poder reflexionar sobre la práctica forense real. Por su parte, el cine documental ha contribuido a visibilizar casos reales y a cuestionar la validez de ciertas pruebas. Así, la literatura y el cine no solo son un reflejo de la ciencia forense, sino que también han contribuido a pensarla críticamente y a formar nuevas generaciones de peritos y a sensibilizar a la sociedad sobre sus alcances, pero también sobre sus limitaciones. Muy bienvenidos, doctora Zoraida. Muchas gracias, Carla. Pues muy buenos días y muy bienvenido al doctor Vizcarra, que nos ha hecho el gran favor de aceptar la invitación para venir esta mañana a platicar con nosotras. Hace unas pocas semanas invitamos a la doctora Liliana Álvarez, que es directora del Instituto de Investigaciones Filológicas, y así nos enteramos de algunas publicaciones del doctor Héctor Fernando Vizcarra. Una de ellas está aquí, que es La Revolución, el romance y un pistolero mexicano, el complot mongol de Rafael Bernal, que yo ayer empecé a darle una ojeada y que ya me enteré que mañana se presenta muy formalmente en el MAC. Y esta otra, Crímenes de tinta y celuloide, nos está platicando de otra que se llama Crimen y ficción. Entonces nos encontramos muy emocionadas porque vamos a platicar sobre cosas muy distintas al derecho, pero que finalmente se cruzan, pero también se cruzan, y eso es nuestro sumo interés, cómo tiene que ver esto con lo forense, el mundo del análisis criminal, etcétera. Entonces, muy bienvenido. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Carla. Bueno, pues un gusto, gracias por la invitación. Digamos que parte de mis investigaciones principales y mi labor docente tiene que ver con la investigación criminal, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque pues he trabajado literatura policial, es decir, literatura de detectives. Uh-huh. Entonces, pues por eso estos libros, ¿no? Que es como el que mostró primero, uh-huh, el romance, la revolución del romance y un pistolero mexicano, pues es sobre la novela negra escrita en México más conocida.
Sí. que se llama El complot mongol, ¿no? Sí. Y que, aunque es del 1969, es súper vigente. Muestra corrupción. Perdón, es que lo criminal es súper vigente. Claro, Sí, claro. sí, no, pues a lo mejor cambian algunos modus operandi en tecnología, pero por ahí vamos, ¿no? Los estándares son iguales. Son muy parecidos. Ajá. Aquí lo que se muestra un poco pues es el contexto, ¿no? De finales de los 60, es decir, como crisis del modelo político, ¿no? No está mencionado, por ejemplo, la matanza de Tlatelolco, pero se ve que está en ese momento, ¿no? Se ve que está en ese momento y bueno, básicamente es un complot que supuestamente se va a realizar en la Ciudad de México en la visita del presidente de Estados Unidos. Y entonces los chinos van a matar al presidente de Estados Unidos. Entonces llega un pistolero ahorita el presidente de mexicano. Estados Unidos en China, ¿eh? Pero, entonces llega este personaje que es una especie de judicial mexicano y le encargan, ¿no? Le encargan, tú tienes que evitar que la trama se va desenvolviendo por otros lados. Aparte es muy interesante porque está situada en el centro de la Ciudad de México, específicamente en el barrio chino, ¿no? Sí. Ahí en la calle de Dolores. Entonces es muy divertido el personaje Filiberto García. De esta novela hay 2 películas, una de los 70 y la otra es muy reciente, del 2018. Entonces es vigente en el tema, pero también en el tratamiento de la justicia o de cómo no se imparte justicia en México, ¿no? ¿Cómo entonces, no se imparte justicia? Entonces creo que es bien interesante esta novela, que es, pues la verdad es que sí es referencia para muchas generaciones posteriores, tanto de estudiosos como de escritores de literatura policial. Eso pues es como mi producción más reciente, sí, ¿no? Doctor, yo quiero saber si nos puede contar un poco cómo es que se empezó a interesar por estas temáticas. Esa es mi primera pregunta. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo se escribe una novela? Porque ¿qué ejercicio imaginario, metodológico, los personajes, cómo se eligen los nombres, las situaciones? Hay como una estructura documental previa como para situarse en un momento y de ahí empezar a ver los contextos, o todo sale directamente de la imaginación. Un poco esas 2 preguntas Sí. para comenzar. Está bien difícil. Hay cursos y carreras difícil. para eso. No, pero por ejemplo, el interés, ¿cómo surgió? Sí. Pues creo que académicamente, pues yo al principio mi licenciatura la hice sobre novela cubana, de la disidencia, ¿no? Y después cuando me planteé entrar a la maestría, dije, bueno, tal vez lo interesante sería continuar con novela cubana, pero hay que ver cómo, pues, cambiar un poco el tema, ¿no? Pero siempre fue como el interés, o sea, ¿cómo surge? Porque siempre es así, de cuando yo inicié la licenciatura, pero ¿cómo se decide como empezar a tener como un género? O sea, siempre fue como muy leído de niño, había algo que le fascinaba, o sea, ¿cómo se llega a eso? En la parte académica fue hasta la maestría, pero en la parte personal fue desde niño, porque me gustaban todas esas historias, leía estas historias, pues sobre todo de Sherlock Holmes, pero para niños, ¿no? Que son adaptadas, son más cortitas, son digamos más sencillas, y también había estos libros en los que uno iba escogiendo el desarrollo de la historia, ¿no? Si tú quieres que el personaje entre a la casa, ve a tal página. Si tú quieres que el personaje regrese con su mamá, ve a tal página, ¿no? Entonces eso me causaba mucha intriga y lo que hacía era leer todas las opciones, ¿no? Sí. O sea, leía una, pero también leía la otra. Ya en el momento, digamos, pues ya más maduro de escoger hacia qué disciplina irme específica, en la maestría dije, bueno, sí, ya trabajé en literatura cubana y había un autor que se llama Leonardo Padura, que escribe policiales en Cuba, ¿no? Y en la circunstancia que yo había trabajado previamente, que es el periodo especial, o sea, antes de la caída del muro de Berlín, ¿no? En La Habana. Entonces, esas novelas, situadas en 1989, fueron las que me fueron metiendo ya directamente al estudio de la narrativa policial latinoamericana. Ahora, lo otro, es complicado, ¿no? Efectivamente no hay una receta ni muchas recetas, sino cada autor te va a plantear diferentes opciones para desarrollar una novela. En mi caso sí trabajo con una escaleta previa
que es como un guión Ujú. de la novela, con las ideas principales, con las acciones que van a suceder, pero eso, como siempre, como todos los proyectos, cambian, como un guión Ujú. se va para abajo, ¿no? Ujú. Ahora, la documentación, pues a veces sí es importante, ¿no? También dependiendo del tema. Por ejemplo, Constelaciones bajo tierra, que es la novela que publiqué hace 2 años, es sobre una boxeadora mexicana, retirada. Es una boxeadora de 50 años que se encuentra viajando, ¿no? Y entonces vive de ilegal en París, ¿no? Y ahí la Qué encuentra. raro personaje. Qué raro Rarísima. personaje, rarísimo. Entonces ahí la encuentra un personaje que es como el que la va a seguir, que justamente es un estudiante de letras, ¿no? Ajá. Y le empieza a contar la historia de su vida. Y coinciden que los dos son de la misma zona de la Ciudad de México, pero se la encuentra en París, ¿no? Ujú. Son de Tacubaya. Ujú. Entonces ahí lo que tuve que hacer justamente, pues es sí, meterme a ver qué había sobre boxeo femenino. Boxeo femenil y cómo se había desarrollado, en qué Y en los época. años en los que estamos En los situando años, esta claro, mujer, en ¿no? los años, porque ella, digamos que es profesional en los 70, ¿no? Entonces, pues es una actividad pues muy temprana, ¿no? O Sí, sea, ahora ya es claro. normal ver Es más peleas, común. es Ujú. súper común, hay muchas peleas estelares, ¿no? Salen en la tele desde hace Sí. muchos años, pero en esa época no, pero sí había, ¿no? Sí había, pero eran casi que clandestinas, ¿no? Y entonces, bueno, pues me puse como a averiguar un poco la historia del boxeo, pero no nada más en México, sino en otros lugares, cómo había llegado, ¿no? Cómo ha llegado a Estados Unidos, cómo llegó, por ejemplo, a Cuba, a México, cómo se desarrollaban esas peleas, qué había de por medio, ¿no? Y entonces, pues ese tipo de documentación sí es importante. Ahora, si se hace una novela policial, pues se tiene que cuidar mucho más como la lógica interna, ¿no? Sobre todo para no engañar al lector, ¿no? Sí, o sea, claro. decir, bueno, pues esto se lo sacó de la manga, O o es decir, esto algo es muy incongruente, es algo muy trillado, ¿no? La ventaja un poco de la literatura policial para los lectores y para los autores es que hay una especie de fórmula, ¿no? Ahora, ¿cómo darle un toque distinto a esa fórmula? Es decir, pues va a haber una investigación, ¿no? Que se va a desarrollar y al final se va a llegar a una respuesta, que puede ser o no satisfactoria, Ujú. pero se va a llegar a una respuesta, si no, sí es un poco, desilusiona bastante, ¿no? Ujú. Sobre todo hablando como de la parte clásica de la literatura y de la película y de las series policiales, ¿no? Pero tiene que haber una variante, porque si no, pues es lo mismo, ¿no? Y eso lo vemos en los, ahora que platicamos, por ejemplo, de CSI, pues cada capítulo, digamos que es igual y es diferente, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque tiene que haber una identidad con la que ya se enganchó el espectador. Entonces dice, yo quiero ver CSI, entonces quiero ver a los mismos personajes, quiero ver que tengan esas mismas características, quiero ver que haya un crimen y que haya una resolución. Pero no quiero ver que esa resolución sea la misma a la anterior, ni a la anterior, ni a la anterior, sino que haya una variante, ¿no? Ujú. En esa variante es donde está, digamos, que el ingenio que se tiene que buscar. Sí. Ujú. Sí, sí. Sí, porque si no, pues es plano, ¿no? Ahora, ¿por qué hablar de literatura que se cruza con el crimen, con la Ujú. investigación forense? O sea, simplemente llegamos aquí a acomodarnos a la mesa y salieron los libros. Y salen, ¿no? Y empezamos a platicar. sí. Entonces, a ver, Hay ¿por qué, muchísimo. cómo engancharse con todos estos temas? Creo que porque al final de cuentas tenemos curiosidad, ¿no? Como Ujú. lectores, como espectadores, nos da mucha curiosidad. Ujú. Pues no sé cómo decirlo, pero quizá como el mundo de los enigmas y del crimen, ¿no? Ujú. Entonces eso hace que se produzcan cantidades incontables de productos culturales que tengan que ver con el misterio, con el enigma, con el crimen y cómo resolverlo. Ujú. Pero además es una realidad que estamos de manera constante, ¿no? Y además con la evolución, por ejemplo, de la tecnología, de la ciencia, como que creo que también es una forma de acercar con otro tipo de discurso a las personas, como para también ver lo complicado que es hacer una investigación. Y que la ciencia se le dio como mucho peso a que cuando viniera este sistema diferente, que iba a ser un poco con algunos elementos anglosajones, la Ujú. ciencia nos iba a poder resolver todo. Y nos hemos dado cuenta pues que no necesariamente resuelve la corrupción, resuelve los problemas fundamentales que tiene este país, ¿no? Sí, bueno, es que en realidad esta parte de la tecnología
pues hablando solamente de la cuestión ficcional, de la literatura y esto, pues es lo que genera la literatura policial. Podemos hablar un poco de los orígenes del relato policial. Está situado a mediados del siglo XIX, 1841, cuando Edgar Allan Poe escribe uno de sus cuentos con un investigador amateur. Ahí lo importante es que se va a depositar la fe en el hallazgo de la verdad, en la observación y en el pensamiento analítico y científico, no en el pensamiento religioso ni en el azar. Entonces surge este caballero, está situado en París, caballero Dupin, y Dupin entonces dice, sí, pues entonces él es el investigador estrella, y dice, no, pues es que este pelo es de un orangután de Borneo, y entonces quiere decir que alguien lo trajo desde muy lejos, y da toda una respuesta que sería imposible de encontrar, ¿no? Pero en realidad, pues eso es lo que se busca, que mostrar que la mente humana es casi omnipotente, y a partir de ahí se va a encontrar la verdad. En ese discurso todavía muy de la modernidad, se cree que la inteligencia y el raciocinio humano va a llegar a la verdad siempre. O sea, estamos en la época del auge positivista, ¿no? Súper positivista, o sea, esto es ese tipo de cuentos, ese cuento es el síntoma del auge también del positivismo. Sí, ¿cómo se llama ese cuento del orangután asesino? Es los asesinatos de la calle Morgan. Los caseros de la calle Morgan. No, es buenísimo. Porque primero comienza con la relatoría de los cadáveres de las mujeres, la mamá y la hija, deshechos. Entonces uno se imagina que pues tiene que haber sido mucho odio y mucha hazaña en la manera en que lo mataron. Y no, pues fue un animal. Fue un animal. ¿No? Y entonces el final es bueno. Además está sugerido en algún momento que es una cuestión sobrenatural. Porque es imposible, ¿no? O sea, es imposible porque ahí? Todo. Entonces, es al final de cuentas, ese es el primer cuento policial oficialmente, pero está cruzado también por la literatura gótica. Es decir, esta literatura que también es de misterio, pero que suele resolverse con cuestiones sobrenaturales. El caso de ese primer policial se resuelve con la inteligencia de Dupin. Y él aparte, o sea, después aparecen otros dos cuentos, ¿no? Que de alguna manera también prefigura la manera en que se difunde este tipo de ficción hasta la actualidad, es decir, serialmente. ¿Cuáles son los otros dos cuentos? El otro es la carta robada. La carta robada, que ese no es criminal como tal, ni siquiera hay una muerte, ¿no? Y el otro es el misterio de Marie Roget, que es de una chica que muere, que se encuentra en el Sena. Era en Inglaterra, ¿no? No, porque es un cuento raro, en el sentido creo que tenía un antecedente real, ¿no? Exactamente. El caso real sucede en Estados Unidos, donde está Poe, y el caso ficcional sucede en Francia, en donde vive Dupin, ¿no? Ese es el segundo, y el tercero es la carta robada, también súper interesante porque ahí no hay una cosa criminal, ¿no? No hay muertos, sino es una cosa así pasional, una carta que se esconde todo el tiempo, ¿no? Pero que en realidad, y ahí es un tópico que después se va a repetir todas las veces posibles, está en el lugar más visible. Es decir, esconder algo, lo más fácil para que no se encuentre es ponerlo más visible. Y que yo lo hago, ¿eh? Cuando quiero esconder, digo, aquí nada más. Donde más se ve. Entonces ya te queda Oye, veo que en tu escritorio está Jorge Volpi. Sí, traje algunas novelas que me parecería interesante comentarlas. Bueno, una de Complot Mongol, Bernardo Esquinca, Carnet de Ataúd, y Jorge Volpi. Pero si quieren empezamos a platicar. Sí, fíjate que Volpi lo hemos comentado mucho en la carrera de ciencia forense, y sobre todo cuando recién fue publicado, pues la novela criminal era, incluso invitamos a Volpi a que lo presentara en la escuela, y estaban ahí los alumnos y todos, bueno, esos alumnos todos súper entusiastas, y decíamos, todos amamos a Volpi. ¿No? La historia, pues además como es real. Claro, y muy reciente. ¿No? Pues nos hace mucho sentido, y además se cruza con temas de investigación forense. ¿Cómo la ves? ¿Tú lo acabas de leer? Yo lo acabo de leer, lo acabo de leer. También vi la serie, ¿no? De hecho fue como por ahí, como un interés ahora para investigar ambas cosas. La novela me gustó mucho. Que es un tipo de narrativa, se llama realista, ¿no?
Tomando bueno, casos reales se novelan. Sí. Como está haciendo Carrer, que a mí me gusta mucho leer. Claro, esos se llaman novela de no ficción, ¿no? Que es una contradicción, incluso por eso medio absurda, ¿no? Porque si no, novela es normalmente cuestión imaginativa, ¿no? Pero sí. Novela de no ficción, como comentabas hace rato, es Rodolfo Walsh, ¿no? Es Truman Capote. Hay varios casos, ¿no? De novela, varios casos también de obra de Vicente Leñero. Esta es una novela de no ficción, que básicamente es una cosa documentada, real, ¿no? Escrita por un novelista. Es decir, por eso es que engancha tanto, ¿no? Porque está muy bien escrita, está escrita como si fuera una novela. Es una novela en ese sentido, porque el tipo de escritura corresponde a la literaria, no a la periodística, ni a la judicial, ¿no? Sino a la literaria, pero todo se sustenta en documentos reales, ¿no? Sí, en entrevistas reales. Él viajó a Francia. Sí, a Francia para entrevistarse con Florence Cassés. Incluso tuvo la oportunidad de tener el acceso al expediente. Tuvo el expediente, ¿no? Los visitó en la cárcel. Que además hacer un resumen o hacer una síntesis de ese expediente es sumamente complejo. Volpi es abogado. De información, ¿verdad? También ayuda a que tenga herramientas para analizar este asunto. Y hay partes en que, y él mismo dice que tiene que imaginar un poco, ¿no? Pero uno se engancha con la lectura que pues no le cuestiona eso, ¿no? Y no tiene por qué cuestionarlo, porque al final de cuentas él desde el principio declara, ¿no? Esta es una novela de no ficción, entonces no se puede tomar como un documento real, ¿no? Pero bueno, tiene esta preocupación, ¿no? Y al final de cuentas también va marcando una tendencia de que, uno duda, ¿no? Y se va haciendo como en una novela, digamos, normal, se va creando afinidades con los personajes, ¿no? Sí. Que además es como complicado decirles personajes, ¿no? Porque son personas, o son personajes que están basados en personas, ¿no? Entonces eso hace que emotivamente uno como lector se enganche mucho más, ¿no? Se enganche mucho más, porque no es como leer las fojas, no es como leer todo esto, que aparte dice que son miles de páginas, no es como eso, que pues es completamente, aunque se esté narrando cosas, se esté escuchando la voz, ¿no? Entre comillas, de la persona que rinde su declaración, no es lo mismo que de pronto el autor o el narrador se esté metiendo un poco a la imaginación o a la conciencia del personaje. Eso es imposible, pero es una novela, ¿no? Entonces dice, me imagino que Florence Cassés en ese momento sintió, Eso es imaginación y eso es imposible de comprobar, pero funciona porque es una novela. Pero además como ayuda, tenemos la imagen de las personas, además con esta advertencia, ¿no? Que dice, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. O sea, nos ubicamos, nos es cercano, entendemos un poco cómo funciona, cómo son las policías, cómo se dio este auge en los secuestros, tenemos la imagen física, el rancho, o sea, las ubicaciones, como que nos es cercana. Yo creo que también por eso es como muy atractivo, porque lo podemos vivir, lo palpamos, y además sí nos podemos imaginar cómo salieron las imágenes en ese cateo, cuando se hizo la detención, pues porque todo es como muy reciente, ¿no? Sí, pues es que hay correlación con la realidad, aunque yo me acuerdo, yo tenía como 25 años cuando el montaje, y pues era así como, ¿qué está pasando, no? O sea, porque aparte es una época que sí es reciente, pero no había YouTube. O sea, no es como, no es como que, sí, para eso, es hace 20 años, existía la televisión, ya había internet, pero no había YouTube donde está repitiendo los videos, ¿no? Porque uno ahora dice, ve un video y después lo busco en YouTube, y entonces estás viendo y viendo y viendo. Ese video no, tenías que esperar a que en la tele lo repitieran, ¿no? Y cuando querían, ¿no? No lo podías pausar. Entonces, y además también, digamos que todas las demás voces, pues, sí existían, pero no estaban tan de acceso tan libre, ¿no? O sea, uno se daba cuenta de lo que pasaba por ver la televisión, las 2 o 3 cadenas que había, y después el periódico. Pero el periódico casi siempre era irlo a comprar, ¿no? Entonces no había tanta información y eso hacía que se unificara, ¿no? Hacia donde se quería ir, en este caso, pues el juicio de la sociedad civil sobre Vallarta y sobre Cassés, ¿no? Que duró muchísimo tiempo. Muchísimo. Fíjate que Vallarta recién estuvo con nosotros en la escuela.
Ah, sí. Sí, vino, porque ya está libre, Ujú. y vino a propósito de que se imparte un diplomado sobre el protocolo de Estambul, Ujú, y ujú. entonces las profesoras lo invitaron para que viniera como víctima a dar su testimonio, porque él fue víctima de tortura. Claro. Entonces, Y en vivo, ¿no? Como dice que no. bueno, y entonces es claro. durísimo tenerlo ahí en la escuela frente al alumnado platicando sobre su experiencia. O sea, es tan complejo este asunto, pero en lo que él se concentró fue hablar de tortura. Fuerte, muy fuerte. Ujú. Y también es muy fuerte lo que uno va, porque esta, o sea, la novela, una novela criminal de Volpi, pues yo la empecé, la verdad, me gusta lo que hace Volpi, pero tenía un poco de dudas en este género de no Ajá, ficción, ¿no? ajá. Dije, no sé, o sea, pero bueno, había visto la serie y Sí. dije, bueno, pues quizá, pero en verdad creo que es una muy buena manera como para lanzar, a lo mejor incluso para generar el interés por la lectura, ¿no? Sí, Por la sí, lectura sí. de literatura, ¿no? A ver, yo ese libro me lo comí como en 3 días, o sea, en un fin de semana. Pero a ver, porque me pasó que y recuerdo perfectamente el día del montaje, que se transmitió el montaje por Ujú, Televisa. ujú, Yo me estaba arreglando para irme a trabajar. Tenía la tele prendida, como siempre, que me estoy vistiendo para irme a trabajar. Ujú. Trabajaba en la Suprema Corte. Entonces vi eso y dije, ay, órale, qué fuerte, ¿no? Dije, ay, pues hasta que hicieron algo, porque eso es lo que querían transmitirle claro, a la y se sociedad. y se está transmitió, haciendo o sea, algo, se porque era hizo. el momento en el que los secuestros estaban problema, efervescentes en el Ujú, país. ujú, Y ya no solo eran secuestros a personas con dinero, sino a todo mundo. Había Ujú, secuestros ujú. express para cualquiera. Entonces, pues como que a todo el mundo nos sanó diciendo, la policía hace algo. Y empezó todo el rollo. Y yo veía cómo llegó el asunto a la Suprema Corte y estaba en la primera sala. Y los personajes de que habla Volpi, pues yo los conozco, son amigos, ¿no? Entonces es mi cuate. Y a ver, ¿qué dice Volpi? ¿Qué dice de Cuente, ¿no? que yo no sepa. Que yo no sepa. Entonces vas ahí, es Ujú. como enterarte de un chisme contemporáneo. Por eso yo me lo leí rapidísimo. Pues estaban Porque tus además es una amigos ahí. lectura fácil, es una Ujú, lectura ujú. fácil, es una entretenida y te da los elementos como para que tú como lector te quedes con la duda, ¿no? Dices, ¿fue o no fue? Ujú, O sea, claro. ¿qué pasó con Florence? ¿Sí era secuestradora o no era secuestradora? Eso es una respuesta que nunca vamos a tener. Sí, no. Pero ahora lo que dices, lectura fácil, híjole, no estoy seguro. No, ¿eh? yo creo que no, pero es que debe ser no, información. pero no en Ok. ese sentido. Ahora no sumo interés. No en ese sentido, o sea, creo que es lectura fácil porque uno la puede pasar y pasar páginas, pasar Sí. con mucho interés. En ese sentido es lectura fácil, Ujú. pero no es lectura fácil porque no es nada reconfortante. Ah, Es no, decir, no, es para decir, nada, yo es llegaba durísima. a cierta parte No. que decía, no, yo ya no quiero leer esto hoy, ¿no? Ah. Mañana le sigo, Ujú. porque a mí me parecía, sí, Sí. muy... Es que acuérdate que nosotros somos forenses. Claro, Ujú. ustedes tienen Sí, se más necesita corriosas como- de ándale, piel, sí, ¿no? ujú. No, yo sí decía, no, es que esto, oye, ya, Sí, es muy duro. ya no quiero leer. Es Y muy sí, duro, yo sí me tardé muy duro. como yo no lo leí en 3 días, ¿no? Me tardé una semana, justo por eso, porque Ajá. tenía que hacer pausitas, ¿no? Sí. Porque no es lo mismo cuando, y justo lo que decías, no es lo mismo cuando es como, dices, bueno, es ficción, entonces lo entiendes así, ¿no? Como una novela de terror, o una Ajá. película de terror, ¿no? Ajá. Pues sí, te asusta ya, pero pues al final dices, bueno, eso está ahí. Pero acá era, no, o sea, es que esto Lo vivimos, esto es está real. pasando, ¿no? Sí. Y hay algunas cosas que uno dice, bueno, pues, digamos, ya lo hemos oído, ¿no? Cuestiones de corrupción, etcétera, de la misma tortura. Pero en las 2 o 3 escenas casi explícitas de tortura, por ejemplo, Sí. o en donde hay lenguaje clasista, ¿no? Y de ciertos personajes. Y dices, bueno, esto está súper siniestro. Sí. Súper Muy siniestro. En ese sentido, para mí no fue Sí. lectura fácil, No, la verdad. Lo que pasa es que revela un entramado, no es solo un caso, revela una Claro. estructura, Sí. ¿no? Eso es lo que del da miedo ejercicio al de final. poder y dices, uy, qué fuerte. Finalmente, Florence salió libre en el momento en que salió libre por la influencia de Francia sobre Política. México. Claro. Ujú. Que si no eres francesa en este país, no te va igual. O sea, ahí está Vallarta. Ujú. Que tardó No, que es mexicano. ¿cuántos años después? Más de 10, ¿no? Muchísimos, no. Pero además, No, después de ella. Nada más de 10, sí. Sí, o sea, entonces- Sí. Sí, o sea, todo eso combinado, o sea, dices,
híjole, todo parece ser negativo en esto. Por eso es que era como una lectura difícil en mi caso, Sí. ¿no? Sí, Una Pero lectura además difícil. ahora, pensando un Sí. poco en los años que han pasado, en donde ahora los personajes que en un momento fueron los principales, los que generaron todo el ambiente, y los que tenían el poder, ahora se encuentran en otras latitudes con un discurso completamente diverso, en donde se revela este sistema, esta corrupción, pero además a una escala inimaginable, porque no es como el típico, la típica persona que puede delinquir, ¿no? Si es que habláramos de novela, Ujú. o si pusiéramos algunos personajes, sino que estamos viendo que ahora es entonces un contradiscurso de cómo se tienen estos personajes. Y también pienso, si se tuviera que hacer ahora como un resumen de 20 años Ujú, después, y ujú. 10 años después, y 15 después, también la parte política está muy interesante. Habría que pedirse la Volpi, ¿no? Que haga. De hecho, Sí. esta edición la conseguí este año, Ajá. a principios, y tiene una adenda, Ah, ¿sí? ¿no? Tiene una adenda que no estaba en las primeras, una nota, ¿no? Ah, Entonces es chiquita, pero Ajá. creo que sí vale, pero que es la actualización, ¿no? ah, De la lo que pasa, de historia. dónde está Ujú. Loret de Bueno, Mola, ¿no? Dónde está claro. García Luna, ¿no? ¿Dónde estaba ya? Ajá, ajá. De Vallarta no llega a la No liberación. llega a Vallarta no llega a la todavía, liberación. pero Ujú, García Luna y Jorge, el policía, ujú, ujú. Sí, que dice que también Pollo. está. Ujú. Sí tiene esta pequeña actualización. Entonces, pues sí, es Bueno, uno de para los quienes libros nos están mexicanos escuchando, recomendables. que no hayan leído una novela criminal de Jorge Volpi, es una lectura muy recomendable, tanto, pues aquí hay pensamos que hay muchos alumnos de la Facultad de Derecho que nos escuchan y nos ven, y también de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, y también personas que se interesan por el mundo forense. Esta es una novela, yo creo que básica para quienes estamos en México, para comprender estas estructuras de nuestra justicia, que no es justicia en muchas ocasiones. Y también recomendar la serie de Netflix basada en este libro, que Ajá. es una cosa totalmente distinta. Es distinta, es una versión muy distinta de distinta. los hechos Ujú, ujú. de Volpi, que narra Volpi. Pero se complementan bastante bien. Sí, Se complementan sí, se bastante entiende, bien. pero yo diría que primero hay que leer a Volpi y luego la serie. Sí, No sé, sí, o sea hay que para- escoger mucho mejor la Mejor novela, ¿no? Volpi Mucho mejor la primero. novela. Ajá. Pero si les interesa el caso, de hecho tengo un alumno ahora en la de letras Ujú. que estudió previamente derecho y que Ah, está sí. haciendo su tesis sobre Sí. este caso, Sí. sobre una novela criminal, ¿no? Ajá. Que fue más o menos lo que le pasó a Volpi, según él narra. Él estudió Derecho y luego dijo, ay, no, esto no es lo mío, y se fue a las letras. Y se fue a letras. Ujú. Ujú. Sí. Pero de algo sirve estudiar Derecho, siempre No, fue. pero él sí está titulado, él sí está titulado de derecho. Sí, muy Sí, bien. sí. También te diría otra recomendación, Ujú. Bernardo Esquinca, Carne de Ataúd, Ujú. hablando de casos célebres, ¿no? Lo Ujú. que él hace es una ficcionalización del caso del chalequero, el caso del primer asesino serial en la Ciudad de México. Ajá, a ver, cuenta eso. Bueno, pues aquí está de hecho la foto del chalequero en la portada de Carne de Ataúd. ¿De Y qué años estamos hablando? Estamos hablando del Porfiriato, estamos hablando de 1880 y tantos, ¿no? Finales de esa década, pero el caso se extendió hasta principios del siglo XX, ¿no? El chalequero, pues era un asesino de prostitutas en la zona norte de la ciudad, en Río de los Remedios, Ujú. y bueno, pues se encontró culpable. Entonces fue un caso súper sonado Ujú. en la época, porque aparte pues con todos los estudios en ese momento de la frenología, ¿no? Ese tipo de Sí, criminalística, sí, sí. Ujú. pues luego lo catalogaron, ¿no? Entonces Ujú, ujú. dijeron, no, pues no está loco, ¿no? Si no está consciente de lo que hace. Ujú. Lo encerraron, ¿no? Estuvo muchos 10 años en la cárcel, hasta un indulto extraño, supuestamente por el presidente Díaz, Ujú. y sale y no tarda mucho en Vuelve a matar. volver a matar, Ándale. ¿no? Ujú. Esta sí es ficcionalización completamente. Ajá. El personaje principal no es Francisco Guerrero, el chalequero, él es el criminal, ¿no? Ajá. El personaje principal es Casasola, que es un investigador. Ay, dije, ay, el fotógrafo. Es que tiene mucho que ver Sí. con eso, tiene mucho que ver con eso, porque esta es parte de una serie de novelas, es la tercera, de Bernardo Esquinca, en donde el personaje Casasola
es un periodista mexicano de pues digamos del siglo XXI, Sí. ¿no? Que investiga casos sobrenaturales, ¿no? En la Ciudad de México. Y Casasola es su abuelo. Ah, Entonces, se llama igual Casasola, pero es su abuelo en la época del Porfiriato. sí, sí, sí. Pero, pues al final, pues es una novela, ¿no? Es una novela fantástica y policial. Hay vínculos entre el nieto, ¿no? Porque hay una manera en que se pueden comunicar, Ujú. ¿no? Entonces, lo que investiga Casasola, el abuelo, pues es el por qué indultaron al chalequero, por qué Ujú. salió. Y entonces hace una historia muy, muy divertida, ¿no? Que tiene que ver también con la visita de un satanista del momento, Aleister Crowley, a México, ¿no? Y su entrevista con Porfirio Díaz. Ay, Entonces, voy a leer esa sí, es una novela que combina ¿y seguro muchas cosas. no interviene, en algún momento no hay una narrativa sobre cómo fue el juicio? Hay narrativa sobre Sí. cómo fue el juicio, sí, que además, bueno, al final de cuentas, pues al tratarse de un asesino en serie de prostitutas, ¿no? En una zona, digamos, marginal en ese momento, pues uno la ley está llena de prejuicios, que obviamente es del momento, ¿no? Claro. Obviamente Claro. del Porfiriato. Pueden seguir Y que muy vigentes. claro, porque al final de ¿Verdad? cuentas es la violencia sexual contra las mujeres casi como normalizada, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, decir, bueno, pues sí las mataba, pero pues eran Sí. prostitutas, pero hasta dicen, a lo mejor hasta eran sus amigas, ¿no? O sea, en este sentido de eso pasa pues porque se lo buscaron. Basurizar a la mujer, diríamos hoy día. Y cómo se tratan también los cadáveres Sí. de las mujeres. Sí. Hay ahorita justamente un libro periodístico del año 2023 que se llama La Fosa de Agua, que tiene que ver justo con una investigación sobre las desapariciones de mujeres en el Río de los Remedios. Está quizá súper ya, interesante. Sí. Claro, la narrativa es diversa porque es un género periodístico, pero que va haciendo como va documentando la desaparición de las mujeres y cómo pues el Río de los Remedios tiene ahí. ya Sí, tiene historia. sí. Y de hecho el caso era súper famoso. De hecho aquí está el grabado del chalequero de Posada, ¿no? Que es uno de sus más famosos. Ajá. Y aquí aparece completo. Ah, ¿no? mira. Esa es la portada, ese es Qué el bonito. chalequero, se llama el chalequero, ¿no? Sí. Ujú. Y es de... Oye, bueno, te preguntaba por el juicio porque en esa época teníamos juicios orales. claro, México, había entonces, juicios orales. la verdad es que el análisis de lo que ocurría en esa retórica de los juicios orales es súper interesante, ¿no? Las competencias que desarrollaban los abogados defensores, los fiscales para intervenir es algo que ahora que se quiere recuperar en el sistema de justicia que tenemos vigente, pero como no tenemos aquí juicio por jurados, pues lo de la retórica no sirve de mucho, más bien nos interesa la técnica. Sí. Sí, eso es muy interesante este libro. Es 2012 me parece. Ajá. Y es parte de una serie ¿Y de es los personajes. publicación de quién? Esto es Almadía. Ah, muy bien. Almadía, Bernardo Sí. Esquinca, Carne de Ataúd. Me parece que ya van 5 novelas con el personaje Sí. Casasola. Y se parece también al asesino, se me fue ahorita su nombre, Goyo Cárdenas. Ah, Una Goyo historia Cárdenas, como sí. la de él, ¿no? Ujú. Goyo Cárdenas es ya del siglo XX. Sí, sí. Este es más bien, o sea, en la época era como Jack el Destripador, ¿no? Porque, bueno, mujeres, prostitutas, etcétera, pero no, nada que ver, ¿no? O sea, es muy, muy distinto. Es un caso muy, muy estudiado por historiadores, muy repetido en la literatura, del chalequero. Muy bien. Y este Muy último, Este es el análisis de ese. Ese es el complot mongol de Rafael Bernal, es el que les contaba que sucede en el barrio chino. ok. Ese cosa con el barrio chino. Que se da en plena Guerra Fría. En plena Guerra Fría. Y muy interesante esto que comentas, porque es eso, ¿no? Es como querer situar a México en el tablero, contexto internacional, en el contexto ¿no? de Porque además es importante. leí en lo que leí de este Ujú. libro que el autor, Bernal, pues era un hombre internacional, era cónsul. Era un caso. No, entonces un había caso. ido a estudiar al extranjero, mexicano, pero formado fuera, entonces como que tenía Era un esa caso, visión global, señor. ¿no? Claro, era un caso porque, pues primero era sinarquista, ¿no? Ay, sí, Era también. sinarquista. Entonces,
parece ser que lo exiliaron, ¿no? Por una cosa que sucedió en Avenida Juárez, ¿no? En una manifestación sinarquista. Y a partir de ahí estuvo viajando, ¿no? Viajando, entonces nunca fue un escritor del centro del país, sino estaba afuera, entonces no hacía redes como suelen hacerse en los escritores, ¿no? No había eso, entonces él estaba como por su cuenta escribiendo cosas raras. Y bueno, pues esta novela está situada en el complot mongol en la Ciudad de México, en donde le encargan a esta especie de judicial que investigue el probable asesinato del presidente de Estados Unidos en México, pero se da cuenta de que no va por ahí, pero además le dicen, bueno, y te van a ayudar dos espías internacionales, uno de la KGB, de la URSS, y el otro de la CIA, gringo, ¿no? Entonces llegan y pues hacen un equipo de 3, ¿no? Un equipo de 3 para intentar... Parece chiste. Sí, y es en realidad es eso, es el desarrollo de un chiste. Es el desarrollo de ese chiste, porque cada uno tiene sus métodos, ¿no? Y entonces el mexicano dice, no, pero es que para estos todo es ideología, y para estos todo es antiimperialismo, y para estos todo es informes, ¿no? Y él está acostumbrado pues a los balazos, ¿no? A los golpes, ¿no? Mientras los otros tienen como técnicas supuestamente más avanzadas, ¿no? Entonces, o sea que el del mexicano es más como intuición. El mexicano es completamente y además intuición. Creo que el policía, no sé si me estoy equivocando, pero el policía había estado en la revolución, ¿no? Sí, había sido un niño de la bola. Había estado con alguno de los generales villistas, pero de chamaco, o sea, de chamaco. Entonces por eso él estaba acostumbrado, y finalmente pues se hace, cuando sucede la novela, ya es grande, tiene 60 años, ¿no? Tiene 60 años que además se ve muy contrastado porque se enamora de una muchachita de origen chino que se llama Martita, por eso se llama el romance, ¿no? En realidad es también una novela de amor, una novela romántica, porque eso se encuentra entre el judicial que parece muy malvado y una chica inocente que se llama Martita Fong, que atiende un lugar en el barrio chino, y se enamoran, ¿no? Se enamoran, pero pues al mismo tiempo él tiene que estar destrabando todos los supuestos enigmas que vienen del Mongolia exterior, ¿no? Y lo hace, ¿no? Lo hace. Creo que a final de cuentas esta es una novela que también pertenece al ciclo de la novela de la Revolución, pero ya situada en la Ciudad de México, no en la parte rural, ¿no? Y eso nos da también mucha noción de cómo se va a estar viendo la justicia, ¿no? En la ciudad supuestamente moderna, ¿no? Pues como pues a balazos, ¿no? Como con mordidas, ¿no? Esa es una de las formas en las que se destraban los enigmas, ¿no? A diferencia de lo que proponen los espías, ¿no? El soviético y el gringo. Aquí está diciendo, no, en México sucede, va a pasar diferente, ¿no? Se hacen las cosas diferente. Entonces, bueno, esta novela también súper recomendada. El complot mongol, les comentaba, ya hay 2 películas, también se pueden ver. Y es muy actual, ¿no? Pese a que está situada a finales de los 60. Y bueno, hablando también de películas, pues de eso nos tenemos. No, esa es otra pregunta que queremos hacerte, claro. Porque estamos hablando hasta este momento de literatura, pero esta se lleva hoy día a las series de televisión que están en canales como Netflix o en YouTube o donde sea, más películas y el movimiento CSI que has pegado tan duro en el mundo. Yo comentaba aquí a nuestro invitado, al doctor Vizcarra, que en el momento en que se creó la licenciatura en ciencia forense, el boom CSI estaba. Entonces, claro, llegan nuestros alumnos a estudiar ciencia forense y se dan cuenta que estamos enseñando la realidad o tratamos de ubicarlos, ¿no? Porque no el CSI no es precisamente lo que sucede en México. Pero y quién sabe si en Estados Unidos también, ¿no? O sea, yo tengo esa duda. Yo creo que tampoco, o sea, es una buena aspiración. Creo que hay ciertas tecnologías que serían posibles si tuviéramos, por ejemplo, bases de datos súper robustas, pero sería mucho control social, o sea, el hecho de que con una huella digital puedan ponerla en un sistema y salga todo, casi hasta tu árbol genealógico, es un estado, significaría que tenemos un estado muy controlador, ¿no? Y no, esas bases de datos que yo sepa no existen en el mundo.
Aunque sí existen, pues hay, o sea, tú llegas a países como China, por ejemplo, en donde basta con que en la entrada te tomen tu reconocimiento facial y te van a reconocer hasta que salgas. Yo no sé si después. Pero si ¿no? Tienen cámaras por todos lados. Pero por todo el sí, mundo. eso sería posible como en un mundo integrado por muchos controles. La tecnología lo podría permitir. Pero investigar así, con un programa que dura una hora para resolver el asunto, eso sí creo que no. No, pero sí, o sea, sí pensar esto en qué tanto sabemos o creemos saber sobre detectives, sobre investigación, ¿no? Uh-huh. A través de la ficción. O sea, lo que dices de CSI, sí. Uno dice, ay, pues miren, sí pasa, ¿no? O sí podría pasar. Sí. Y todo ese imaginario que se ha creado sobre la criminalística, sobre los detectives, etcétera, pues proviene de la ficción, ¿no? Sí. Casi todo. Es decir, estoy hablando del lector, de nosotros como lectores comunes, sí. no especializados. Y eso pues sí llega a impactar, como lo dices, el fenómeno CSI, también como te comenté este fenómeno de Clarice Sterling, la investigadora del silencio de los inocentes, ¿no? Uh-huh. Que de pronto hay como este boom o este interés, ¿no? Lo mismo que pasó con, por ejemplo, esta otra serie de los expedientes secretos X, ¿no? Uh-huh. O sea, en esta idea de, bueno, se va a estar buscando, ¿no? La verdad todo el tiempo a través de ciertos métodos, ¿no? Y creado por o con personajes pues muy interesantes, ¿no? Uh-huh. Como en el caso de Clarice Sterling o de CSI. Ahora también hay que entender que pues es muy distinto lo que pasa en uno y otro, ¿no? Pero lo que sí se ha propuesto, y ahorita un poco para retomar el inicio de la conversación del origen de la literatura policial, a final de cuentas Dupin, a final de cuentas Sherlock Holmes, todos ellos son científicos amateurs, uh-huh. Tienen conocimientos especiales, es decir, Holmes no tiene como idea de la vida práctica, porque para él en su cabeza solo tiene que utilizar datos que después le van a servir, ¿no? Uh-huh. Entonces por eso puede resolver problemas viendo el lodo en los zapatos de las personas, uh-huh. Uh-huh. Revisando la ceniza de los cigarros, uh-huh. Viendo el cabello, ¿no? O analizando patrones de conducta. Analizando patrones de conducta, y por eso también es como el objeto fetiche, pues es una lupa, ¿no? Sí. Que es agrandar lo que se ve. Es decir, está la realidad, hay que agrandarla, ¿no? Entonces sí. Por eso vemos que tiene una lupa todo el tiempo, no, aparte de la pipa, pero creo que sí, ese traslado es muy interesante, ese traslado del interés y en el imaginario de la ficción a la realidad, y que después puede impactar en el tipo de carrera que se va a escoger. Claro, ¿no? Uh-huh. Claro. Bueno, pues el tiempo se nos está acabando. Se ha ido todo muy rápido. Sí, y pues agradecemos enormemente esta oportunidad de platicar contigo, de conversar un rato. Quiero pues comentarles que esto es lo que también ocurre en la UNAM. Desde el Instituto de Investigaciones Filológicas se hacen estudios de literatura en todas sus ramas, en todos sus géneros, ¿no? Habemos personas interesadas incluso en crímenes y en su investigación. También hay muchos libros. ¿Algo que quieras decirnos para cerrar el programa? Bueno, pues como decía la doctora Zoraida, en Filológicas estudiamos todo tipo de literatura, ¿no? Desde la más clásica, en latín, en hebreo, en griego, hasta manifestaciones muy contemporáneas, que no nada más es literatura impresa, uh-huh. Que incluye audiovisual, uh-huh. ¿no? Y literatura multimedia, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que, bueno, primero, después tendría que ver cómo se extiende toda la conversación, sí. Porque nos quedaban muchas cosas, sobre todo de cine, ¿no? Sí, que a lo mejor era lo que más llamaba la atención. Pues podríamos hacer una segunda parte. Si aceptas en venir en una segunda ocasión, podríamos para la siguiente temporada. Para la siguiente temporada, el segundo semestre de este año. Claro que sí, con mucho gusto. Pues muchísimas gracias, ¿no? Encantada de tenerte aquí con estos temas tan interesantes. Los invitamos a que vayan a Filológicas, ahí tienen una biblioteca preciosa, la directora ya nos ha invitado y dice además que según los arquitectos de la UNAM es de las mejor iluminadas de nuestra universidad. Y así que aprovechemos y vivamos nuestros espacios universitarios. Los esperamos en otro programa de Mundo Forense el siguiente miércoles a las 11 de la mañana. Hasta entonces.